Llegué de un viaje de trabajo, y encontré 15 borrachos en mi casa. Llegó el inútil de la familia, ni esposa ni hijos tiene el perdedor, dijo mi padre mientras todos reían, así que dije, este inútil acaba de congelar tus cuentas. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo mi vida, que había construido con tanto esfuerzo, se convirtió en un campo de batalla por culpa de mi padre, Joaquín, y mi hermano, Tiago. Todo empezó con mi madre. Ella era el pilar de nuestra familia, una mujer fuerte, trabajadora, que se partía el lomo día tras día para mantenernos a todos. Mamá trabajaba en una fábrica de textiles desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Llegaba agotada, con las manos ásperas y los ojos cansados, pero siempre tenía una sonrisa para mí. Ella era la única que me entendía, la única que veía mi esfuerzo por salir adelante. Mi padre, Joaquín, y mi hermano, Tiago, eran otra historia. Para ellos, la vida era una fiesta interminable, licor, amigos, risas y cero responsabilidades. Mamá los mantenía, pagaba sus cuentas, sus cervezas, sus salidas, porque, a pesar de todo, los quería. Decía que Joaquín no siempre fue así, que antes de que el alcohol lo consumiera, era un hombre bueno, un esposo amoroso. Y Tiago, bueno, era su pequeño, su consentido, aunque ya tuviera casi 30 años y no hubiera hecho nada útil con su vida. Yo era diferente. Desde chico, supe que no quería ser como ellos. Quería construir algo, tener un propósito. Cuando terminé el colegio, mientras Tiago se la pasaba en bares y Joaquín gastaba el dinero de mamá en apuestas, yo estudié administración de empresas en una universidad pública. No fue fácil, trabajaba de día en un supermercado y estudiaba de noche. Pero lo logré. Con el tiempo, abrí mi propio negocio, una pequeña empresa de logística que distribuía productos a supermercados locales. No era una multinacional, pero me iba bien. Lo suficiente como para ayudar a mamá con los gastos de la casa, para que no tuviera que cargar sola con el peso de Joaquín y Tiago. Cuando mamá enfermó, todo cambió. Antes de morir, me llamó a su lado. Estaba débil, pero su voz seguía siendo firme. Daniel me dijo, prométeme que no los dejarás solos. Joaquín y Tiago no saben cuidarse. Sé que no son perfectos, pero son tu familia. Cuídalos por mí. Yo no quería. Odiaba a mi padre por cómo la había tratado, por cómo se aprovechaba de ella. Odiaba a Tiago por seguir sus pasos, por burlarse de mí cada vez que podía. Pero era mi madre, y la amaba con todo mi corazón. Así que prometí. Le juré que los cuidaría, aunque en el fondo sabía que esa promesa me iba a pesar como una losa. Después de su muerte, todo se derrumbó. Joaquín no tardó ni 6 meses en conseguir una nueva novia, una mujer llamada Carla, que era tan fiestera como él. Como si mamá nunca hubiera existido. Tiago también tenía su pareja, una chica llamada Sofía, que parecía más interesada en las botellas que en cualquier otra cosa. Yo, en cambio, no tenía tiempo para relaciones. Mi negocio me consumía. Cada peso que ganaba iba a pagar las cuentas de la casa, a mantener a Joaquín y Tiago, a cumplir la promesa que le hice a mamá. Pero ellos no lo valoraban. Para ellos, yo era el inútil, el perdedor que no sabía divertirse, que no tenía esposa ni hijos, que vivía para trabajar. Cada vez que me veían, había una burla, un comentario despectivo. Mira al empresario, decía Tiago con una risita, mientras Joaquín añadía, si no fuera por nosotros, no tendrías ni para qué vivir. Me mudé a una casa propia, un lugar que compré con mi esfuerzo, con la idea de empezar de cero, de tener algo que fuera realmente mío. Pero no pasó ni un mes antes de que Joaquín y Tiago se aparecieran en la puerta con sus maletas. No tenemos dónde ir, Daniel, dijo Joaquín con esa cara de víctima que siempre usaba. Tu madre hubiera querido que nos ayudaras. No pude decir que no. La promesa me ataba. Así que los dejé quedarse, pero puse una condición clara, esta es mi casa. La pagué yo. Nada de fiestas, nada de desorden. Respeten mi espacio. Ellos asintieron, con esas sonrisas falsas que ya conocía de memoria. La gota que colmó el vaso llegó después de un viaje de trabajo. Me habían ofrecido un contrato importante en otra ciudad, a 5 horas de distancia. Era una oportunidad para expandir mi negocio, para cerrar un trato con una cadena de supermercados que podía cambiarlo todo. Antes de irme, Joaquín y Tiago me acorralaron,
como siempre, pidiéndome dinero. Para los gastos, dijo Joaquín, mientras Tiago añadía, no seas tacaño, hermanito. Les di 2 tarjetas de débito con un límite razonable, suficientes para que cubrieran comida y necesidades básicas mientras yo estaba fuera. No gasten de más, les advertí. Y recuerden, nada de fiestas en mi casa. Asintieron, pero sus miradas decían otra cosa. El viaje fue un éxito. Firmé el contrato, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo mi esfuerzo valía la pena. Estaba agotado, pero feliz. Solo quería llegar a casa, tomar un baño caliente y dormir. Había estado fuera 5 días, lidiando con reuniones interminables, y lo único que deseaba era paz. Pero cuando abrí la puerta de mi casa, el mundo se me vino abajo. El olor a licor me golpeó primero. Luego vi el desastre, vasos rotos en el suelo, muebles manchados, botellas vacías por todos lados. La sala, que había decorado con tanto cuidado, parecía un basurero. Y en medio de todo eso, había unas 15 personas, todas borrachas, riendo a carcajadas. Reconocí a algunos amigos de Joaquín, a Carla, a Sofía, y por supuesto, a mi padre y mi hermano, sentados como reyes en mi sofá. La música estaba a todo volumen, y nadie parecía notar el caos a su alrededor. Me quedé paralizado en la puerta, con la maleta en la mano, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. ¿Qué demonios es esto?, grité. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Joaquín fue el primero en hablar, con esa voz pastosa de quien lleva horas bebiendo. Miren quién llegó. El inútil de la familia, el que no tiene ni esposa ni hijos, el perdedor. Todos estallaron en risas, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Tiago levantó su vaso y añadió, tranquilo, hermanito, solo estamos disfrutando, ¿por qué no te vas y nos dejas en paz? Perdí el control. Disfrutando, esta es mi casa, les dije que nada de fiestas, miren este desastre. Señalé los muebles sucios, los vasos rotos, las botellas tiradas. Yo pago todo aquí, todo, y ustedes no hacen más que burlarse y gastar mi dinero. Joaquín se puso de pie, tambaleándose un poco. ¿Y qué? Nosotros estamos hechos para disfrutar, Daniel. Tú naciste para trabajar y mantenernos. Así es como funciona. Siempre ha sido así. Sus amigos volvieron a reír, como si yo fuera el bufón de la familia. Tiago se acercó, con una sonrisa sarcástica. No seas amargado, Daniel. Si no fuera por nosotros, tu vida sería un aburrimiento, ¿quién te va a dar un poco de emoción? No podía creerlo. Toda mi vida, había cargado con ellos. Había sacrificado mis sueños, mi tiempo, mi paz, por una promesa que me estaba destruyendo. Y ahí estaban, riéndose en mi cara, en mi propia casa. La rabia me cegó. Saqué mi celular y marqué el número del banco. ¿Saben qué?, dije, con la voz temblando de furia. Este inútil, este perdedor, acaba de congelar sus cuentas. No les voy a dar ni un peso más. Joaquín se rió, como si no me tomara en serio. ¿Congelar las cuentas? No seas ridículo, Daniel. No te atreverías. Pero yo ya estaba marcando otro número. Policía, dije en voz alta, asegurándome de que todos me oyeran. Necesito que vengan a mi casa. Hay 15 personas que han invadido mi propiedad. Vengan a sacarlos. Las risas se apagaron por un momento, pero luego volvieron, más fuertes. Qué dramático, dijo Carla, mientras Tiago me miraba con desprecio. Eres patético, Daniel, llamar a la policía, ¿en serio? No respondí. Me quedé de pie, con el celular en la mano, esperando. 15 minutos después, 2 patrullas llegaron. Los agentes entraron y se encontraron con el desastre. ¿Quién es el dueño de la casa?, preguntó uno de ellos. Yo respondí, señalando a Joaquín, Tiago y sus amigos. Estas personas entraron sin mi permiso y destruyeron mi propiedad. Joaquín intentó defenderse, diciendo que era su casa también, que era mi padre, que yo no podía hacer eso. Tiago gritaba que yo era un egoísta, que solo les tenía envidia porque ellos tenían una vida exitosa y alegre. Los agentes no les hicieron caso. En menos de media hora, todos estaban fuera, algunos esposados, otros protestando mientras los subían a las patrullas.
Joaquín me miró con odio antes de que se lo llevaran. ¿Te vas a arrepentir de esto?, Daniel dijo. Tiago solo escupió al suelo y me llamó traidor. Cuando se fueron, me quedé solo en medio del desastre. Mi casa, mi refugio, estaba destrozada. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo estaban manchados, algunos rotos. Los vasos que mamá me había regalado antes de morir, hechos añicos. Me senté en el suelo, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años, lloré. No por ellos, no por Joaquín ni Tiago. Lloré por mamá, porque sentía que le había fallado. Le había prometido cuidarlos, y no pude. Pero también lloré por mí, porque estaba agotado de cargar con ellos, de soportar sus burlas, de vivir para otros. Los días siguientes fueron un torbellino. Tuve que gastar una fortuna en limpiar y arreglar la casa. Compré muebles nuevos, reemplacé los vasos rotos, contraté a una empresa de limpieza para quitar las manchas y el olor a licor. Mientras organizaba todo, no dejaba de pensar en la promesa de mamá. Cada vez que veía su foto en la mesa de noche, sentía una punzada en el pecho. Lo siento, mamá susurraba. No pude. No pude seguir. Joaquín y Tiago no se dieron por vencidos. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas, mensajes, audios. Joaquín me exigía que reactivara las tarjetas, que les diera dinero para sus gastos. No tenemos dónde vivir, Daniel decía en un mensaje. Si no nos ayudas, dormiremos en la calle. ¿Eso quieres, que tu familia termine así? Tiago era más directo, eres un egoísta. Siempre lo has sido. Mamá estaría decepcionada de ti. Intenté ignorarlos, pero sus palabras me dolían. No porque me importara lo que pensaran de mí, sino porque mencionaban a mamá. Sabían que era mi punto débil. Una parte de mí quería ceder, cumplir la promesa, seguir manteniéndolos. Pero otra parte, la que había soportado años de humillaciones, me decía que ya era suficiente. 2 semanas pasaron en relativa calma. Me enfocaba en mi negocio, en cerrar los detalles del contrato que había firmado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la libertad. No tenía que preocuparme por cuánto gastaban Joaquín y Tiago, no tenía que escuchar sus burlas. Pero esa calma no duró. Una noche, alrededor de las 10, estaba en mi sala, revisando unos correos del trabajo. Había sido un día largo, pero por fin sentía algo de calma. Mi casa estaba limpia, los muebles nuevos brillaban bajo la luz de la lámpara, y el silencio era un alivio después de semanas de caos. De repente, unos golpes fuertes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. ¿Quién será a esta hora?, murmuré, pensando que tal vez era un vecino con algún problema o un repartidor que se había equivocado de dirección. Me levanté, caminé hacia la puerta, y sin sospechar nada, la abrí. El olor a licor me golpeó antes de que pudiera procesar lo que veía. Eran ellos, Joaquín y Tiago, parados en el umbral como 2 sombras desaliñadas. Sus ojos estaban rojos, inyectados de alcohol, y sus ropas arrugadas, como si no se hubieran cambiado en días. Joaquín tenía una botella a medio terminar en la mano, y Tiago, con una sonrisa torcida, se tambaleaba ligeramente. Detrás de ellos, en la oscuridad, vi a Carla y a Sofía, sus respectivas novias, riéndose como si todo fuera un juego. «Danos dinero», Daniel, gruñó Joaquín, empujándome con fuerza para entrar. Tropecé hacia atrás, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en mi pecho. Se nos acabó todo. No tenemos ni para una maldita cerveza. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No les voy a dar nada, dije, plantándome firme en la entrada de la sala. Váyanse de mi casa. Ahora. Pero no me escucharon. Tiago dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, y me empujó contra la pared con tanta fuerza que sentí el impacto en la espalda. ¿Qué te crees, hermanito?, escupió, con el aliento apestando a licor. ¿Que porque tienes tu casita y tu negocito ya eres mejor que nosotros, nos debes esto, eres nuestro hermano? Joaquín se acercó, tambaleándose, y empezó a gritar. Tú nos tienes que mantener, Daniel, es tu obligación, tu madre lo quiso así. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando más profundo. Mencionó a mamá, y eso fue demasiado. No te atrevas a hablar de ella, le grité, sintiendo como la furia me nublaba la vista.
Tú no hiciste nada por ella, la dejaste sola, gastándote su dinero mientras ella se mataba trabajando. Intenté sacar mi celular del bolsillo para llamar a la policía, pero Tiago fue más rápido. Me lo arrancó de las manos con un movimiento brusco y lo estrelló contra el suelo. El crujido del vidrio al romperse resonó en la sala. No vas a llamar a nadie, rugió. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en la cara. Joaquín me había dado una bofetada con la mano abierta, tan fuerte que mi cabeza se ladeó y un zumbido agudo me llenó los oídos. Haz lo que te decimos, o te va a ir peor, gruñó, levantando la mano y amenazándome. Carla y Sofía seguían en la puerta, riéndose, como si mi humillación fuera un espectáculo. Pobre Daniel, dijo Carla con voz burlona. Siempre tan serio, tan aburrido. Tiago me empujó de nuevo, esta vez contra el mueble de la sala, haciendo que un jarrón que había comprado con mamá años atrás cayera y se rompiera en 1000 pedazos. Mira lo que haces, grité, pero mi voz se quebró. Estaba atrapado, superado en número, y por un momento, sentí miedo. No de ellos, sino de lo que eran capaces de hacer en ese estado. De repente, se escuchó un alboroto afuera. Luces azules y rojas iluminaron la ventana. Una vecina, doña Clara, que vivía al otro lado de la calle, había escuchado los gritos y llamó a la policía. En menos de 10 minutos, 2 patrullas estacionaron frente a mi casa. 4 agentes entraron, con las manos en las pistolas, evaluando la escena. ¿Qué está pasando aquí?, y preguntó el oficial al mando, un hombre corpulento con una mirada que no admitía tonterías. Estos hombres invadieron mi casa, dije, señalando a Joaquín y Tiago, que de repente parecían menos seguros de sí mismos. Me agredieron y rompieron mi propiedad. Intenté mantener la voz firme, pero el morado en mi mejilla y el celular destrozado en el suelo hablaban por sí solos. Joaquín intentó defenderse, balbuceando. Es mi hijo, esta es mi casa también, no puede echarnos. Pero los agentes no le hicieron caso. Tiago, con la arrogancia del licor, gritó, egoísta, mamá te odiaría por esto, Daniel. Mientras los esposaban, Joaquín me miró con puro veneno en los ojos. Te vas a arrepentir de esto, Siseo. No tienes idea de lo que hiciste. Carla y Sofía, que hasta ese momento se habían quedado al margen, intentaron huir, pero los agentes las detuvieron también para tomarles declaración. Los policías los sacaron de mi casa, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé en la sala, rodeado de los restos del jarrón roto y el desastre que habían dejado. Me toqué la mejilla, el morado palpitaba, un recordatorio físico de lo que mi propia familia era capaz de hacerme. Me senté en el sofá, agotado, pero con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, no sentía culpa. Mamá me había pedido que los cuidara, pero no a costa de mi vida. No a costa de mi dignidad. Al día siguiente, me desperté con el dolor en la cara y una determinación que no había sentido antes. Fui a la comisaría y presenté una demanda contra Joaquín y Tiago por agresión y daños a la propiedad. No fue una decisión fácil. Cada paso que daba hacia la estación, sentía el peso de la promesa que le hice a mamá. Su voz resonaba en mi cabeza, cuídalos, Daniel. Pero también recordaba sus ojos, llenos de amor, y sabía que ella no hubiera querido que viviera así, atrapado en un ciclo de abuso y humillación. El proceso fue rápido. Las pruebas eran claras, el desastre en mi casa, el celular roto, el morado en mi cara, y el testimonio de doña Clara, que describió los gritos y la violencia que escuchó desde su ventana. Joaquín y Tiago fueron condenados a 6 meses en la cárcel. No sentí alegría cuando escuché el veredicto, pero sí justicia. Por primera vez, sentí que había hecho lo correcto, no solo por mí, sino por el recuerdo de mamá. Ella los quería, pero no hubiera querido que me destruyeran. Los meses siguientes fueron como un nuevo comienzo. Mi negocio creció, gracias al contrato que había cerrado en el viaje. Por primera vez en años, empecé a vivir para mí. Me compré un perro, un labrador al que llamé Max, que me recibía moviendo la cola cada vez que llegaba a casa. Empecé a salir con amigos, a disfrutar de pequeñas cosas que antes no me permitía, una cena en un restaurante, un paseo por el parque, una tarde viendo una película sin preocuparme por las cuentas de otros. Incluso conocí a alguien, una mujer llamada Laura, que trabaja en una de las empresas con las que colaboro. No es una relación seria, pero sus risas y su compañía me hacen sentir vivo de nuevo.
A veces, miro la foto de mamá en la mesa de noche y hablo con ella. Lo intenté, mamá, le digo. Hice todo lo que pude. Pero no podía seguir así. No sé si ella me entiende, pero en mi corazón, siento que sí. Mamá siempre quiso lo mejor para mí, y por fin lo estoy consiguiendo. La promesa que le hice a mamá me ató durante años, pero romperla me dio la libertad que nunca supe que necesitaba. Y aunque estoy solo, no me siento solo, me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.